Con la saga Cell prácticamente analizada y siendo una de las más criticadas por otros canales de Dragon Ball, he decidido iniciar esa serie de vídeos dedicada a responder a las críticas injustas y a defender el buen hacer del maestro Toriyama, muchas veces subestimado por el fandom de la serie por culpa de unas guías oficiales que destrozaron su obra. El primer vídeo es en respuesta a Cell-DB y sus vídeos El problema de Akira Toriyama es Akira Toriyama, aunque solo cubriendo las partes que hacen referencia a las sagas Saiyan, Namek y Androides, que son las que tengo analizadas en profundidad en el canal ahora mismo. Del primer vídeo me gustaría resaltar el siguiente fragmento que hace referencia a Dragon Ball GT. Hace años, cuando iba por internet y me sumergía en el pozo de odio que rodeaba Dragon Ball GT, entre muchas otras había una opinión que muchísima gente compartía, y era que Dragon Ball GT es una mierda. ¿Por qué? Porque está plagado de incoherencias. ¿Por qué? Porque Toriyama no estuvo a cargo, y debido a eso, GT está lleno de incoherencias. Había mucha gente afirmando lo mismo, y eso se me quedó grabado en la mente durante años, principalmente porque yo sabía que ese no era ni de coña el motivo por el que GT tenía incoherencias, pero como pensar duele, la gente se quedaba simplemente con que GT está hasta arriba de incoherencias porque Toriyama no estuvo involucrado. Y yo pensaba, ¿cómo cojones puede haber gente que se atreva a decir eso cuando Toriyama es el primero en cometer decenas de incoherencias en el manga? Eso se me quedó grabado en la mente durante años. Aunque es cierto que Toriyama era olvidadizo y que cometía errores debido a ello, sobre todo en los inicios de la serie, cuando el estilo más desenfadado le permitía tomarse muchas licencias, a medida que la serie evolucionó, él también lo hizo, y por tanto es injusto tratar todo Dragon Ball bajo el mismo prisma. El problema con Dragon Ball GT es que intenta ser una continuación de Z, y Z se basa en las sagas mejor escritas, no solo ya de todo Dragon Ball, sino que en algunos casos, como la saga de los androides, de todo el género de los shounens en general. Con la introducción de los niveles de poder, Toriyama diseñó un sistema de peleas dramático, complejo y dinámico, y con ello, las mejores peleas de todo el género. No voy a explicar aquí por qué la lucha contra Freezer es tan buena, y ya no digamos la de Vegeta, que en mi humilde opinión es la mejor no ya de Dragon Ball, sino de todo el género de los shounens de combates en general. Para eso ya están los vídeos donde las analizo en profundidad y que encontraréis enlazados en la descripción, como todos los vídeos a los que iré haciendo referencia a lo largo de esta respuesta. Pero el caso aquí es que Dragon Ball GT, al estar escrito por los guionistas de la Toei que jamás entendieron la obra una vez ésta maduró, jamás alcanzó las cuotas de calidad que vimos en Z. Los combates de Dragon Ball GT sencillamente no funcionan tras los de Z porque no respetan ninguna de las reglas que Toriyama diseñó para dar cuerpo a sus peleas desde la saga de los Saiyajin en adelante. Por tanto, Dragon Ball GT sin duda se carga el espíritu del Dragon Ball que se suponía que iba a suceder. Personalmente, creo que hubiese funcionado muchísimo mejor como una serie de aventuras de Goku ubicada entre las sagas de la Red Ribbon y el torneo de artes marciales de Ten Shin Han, que no como la continuación de Z, cuando Dragon Ball ya había madurado y los de la Toei ya no eran capaces de imitarlo. Y hoy estaba recordando eso por millonésima vez, y llegué a la conclusión de algo, y es que mucha gente, o la inmensa mayoría, que dice que Dragon Ball Super es una mierda, cuando dicen eso, por su cerebro pasa un micropensamiento a la velocidad de la luz, el cual tiene asimilado que antes Toriyama hacía mejores historias, que tenía mejores ideas, que Toriyama hacía las tramas interesantes, que todo lo hacía fenomenal, y que ahora simplemente ya no da la talla, las tramas son meh, las incoherencias están por todas partes, que ha perdido su magia, etc.
etc. Cuando la realidad no es así. De hecho, es todo lo contrario. Mucha gente ignora que si la tan amada época Z es como la conocemos, es precisamente porque hubo gente que impidió, recalco, impidió que Toriyama creara la historia que él quería. Y de eso tratará este vídeo. Voy a mostrar que el mayor problema de Akira Toriyama es él mismo, desde cierto punto de vista. Cierto punto de vista. Akira Toriyama es uno de los mangakas más influyentes de la historia y siempre ha recibido halagos infinitos por todo el mundo. Y por supuesto creo que los merece, pero hoy quiero fijarme en lo que muy poca gente ve. Si bien no os podré decir todas las malas decisiones o problemas de Akira Toriyama, porque hay una cantidad enorme, sí podremos hacernos una mejor idea de cómo Toriyama iba haciendo el manga de Dragon Ball y conocerlo un poco más. Esto no es una funa a Akira Toriyama, es la realidad de Akira Toriyama. Creo que la mayoría de los que dicen que Dragon Ball Super es una mierda se refieren precisamente al anime, que mala calidad de animación aparte, tiene un desarrollo de las tramas 100% made in Toei y mucho más parecido a Dragon Ball GT que al propio manga de Super. Y en cuanto al manga de Dragon Ball Super, aparte que también tiene su editor, sabemos que Toriyama le dio bastante libertad creativa a Toyotaro. Así que, aunque mantenga el espíritu de Dragon Ball mucho mejor que el anime, también tiene detalles que lo hacen sentir menos Dragon Ball que la obra salida 100% de Toriyama. Sin ir más lejos, el ritmo del manga original era mucho más rápido. Por lo tanto, si alguien me dice que para él Dragon Ball Super no se siente Dragon Ball, si me habla del anime no hay mucho que discutir. Quitando 2 capítulos, que encima son relleno, el resto de la serie es poco menos que horrible e incluso peor que Dragon Ball GT. Cuando en un futuro analice el manga de Dragon Ball Super, haré una comparación con el anime donde explicaré en detalle por qué la Toei no puede escribir Dragon Ball a menos que renueven el plantel de guionistas. Del vídeo de la primera parte solo comentaré el inicio porque me parece relevante de cara a los fallos que SailDB señalará del manga. El hecho de que compare en esos términos el trabajo de Toriyama con Dragon Ball GT me hace pensar que su visión del manga está contaminada por los rellenos del anime o las nefastas guías oficiales, o una combinación de ambos. Sin más dilación, y empezando por la saga de los Saiyajin, Seldion dice: Los scooters son culpables de una gran cantidad de incoherencias respecto a niveles de poder de los personajes. Pero una cosa que mide la energía de un individuo cambia de cifra cuando ese individuo lleva ropa pesada. ¿Pero cómo la ropa pesada va a ser un supresor de ki? Si la idea es detectar el poder, entonces debería ser mayor cuando llevan ropa pesada, ya que es cuando más fuerza están haciendo. Esta crítica se debe a una incorrecta comprensión del funcionamiento de los scooters. Los scooters no miden la energía, sino el poder de combate, y aunque ambos estén relacionados, en realidad son conceptos distintos. La energía hace referencia al ki que desprende un luchador en su día a día, que se corresponde con la característica del ki de ataque del luchador. Pero eso es solo una de las 4 características del luchador que se contemplan en la obra. Las otras 3 son la velocidad, la defensa y la fuerza física. Aunque ambos métodos cumplan funciones similares, lo cierto es que sentir energías y los scooters del ejército de Freezer lo logran de maneras muy distintas. Ese tema lo tengo explicado en profundidad en el vídeo ¿Qué es mejor? Scooters versus sentir energías. Y en lo que respecta a esta escena, el poder de Goku aumenta porque los scooters no se limitan a sentir el ki que desprende un luchador, sino que de alguna manera son capaces de evaluar sus 4 características de combate individualmente, y a partir de ellas sacar una cifra que es el nivel de poder. Aspectos como el esfuerzo realizado o la actitud que uno esté teniendo en un momento dado, aunque sí que afectan a quien está sintiendo el ki,
no tienen impacto sobre la cifra del dispositivo, tal y como se demuestra en el combate de Goku contra Vegeta, al que solo se puede engañar cuando uno oculta su energía o rebaja su poder, que es lo mismo. Por tanto, la reacción del Scouter en esa escena es coherente con la que veremos de ellos en el resto de la serie. El tema de ver el futuro de Uranai Baba, que vio que Goku iba a visitarla, pero cuando se ha de ver el futuro tras la llegada de los Saiyans, entonces ahí no se puede ver nada. Los humanos y su entrenamiento milagroso, que superan a Kamisama en 6 meses y logran llegar al nivel de Raditz entrenando por su cuenta otros 6 meses más. Porque sí, porque ellos lo valen. Cuando Goku en 3 años, siendo un Saiyan y entrenando con Kamisama, no logró ni una cuarta parte de eso. Sobre el tema de Baba, nada que objetar. Y lo mismo con respecto al incremento de poder de los guerreros de la Tierra durante este año de entrenamiento. Dicho esto, acordémonos de ese aspecto de cara al futuro, porque una de las grandes cualidades del maestro Toriyama es precisamente corregir errores a toro pasado, y ese progreso de los guerreros de la Tierra creo que sí que se justificó en sagas posteriores. Saltamos a Namek, donde Seldion comenta sobre el Zenkai Power. Luego en Namek, la locura con los niveles de poder y los Zenkais se lleva a niveles inexplicables. Vegeta le pide a Krillin que le deje gravemente herido para sufrir el Zenkai, que si lo hace él mismo no funciona. Pues aquí está Goku sufriendo 5 Zenkais en la nave a base de recibir ataques que él mismo se lanza. Goku llega a Namek, le toca la cabeza a Krillin y ya sabe todo lo que ha pasado, habilidad que nunca jamás volvemos a ver. En general, estoy de acuerdo en todo lo que dice respecto a ese tema. Los Zenkai son el aspecto más criticable de la saga de Namek, y es por una buena razón que Toriyama se los cargó magistralmente en la saga de los androides. Lo mismo con lo de Goku y su capacidad para leer pensamientos. En ese sentido, nada que objetar. Lo único que creo que sí que se puede justificar es lo de Vegeta diciendo que él no se puede provocar el Zenkai. Goku se tiraba todo un día autolesionándose para llegar al punto donde el Zenkai tenía efecto, mientras que Vegeta necesitaba quedar malherido enseguida porque Freezer ya se estaba transformando otra vez. Por lo tanto, imagino que Vegeta no hubiese podido herirse a sí mismo con la suficiente dureza en el poco tiempo que tenía, y es por eso que se lo pide a Krillin. Piccolo aparece en Namek después de 6 días entrenando con Kaiosama y ha pasado de ser más débil que Nappa a verse capaz de luchar con Freezer en segunda forma tras fusionarse con un Namekiano con un poder de solo 42.000. Aquí Seldion se equivoca en no considerar dos aspectos clave que sirven para entender el desarrollo de Piccolo como personaje y como luchador. El potencial de Piccolo se ve limitado por dos factores que se solventan en gran medida tras su choque contra Nappa. El primero es su naturaleza contradictoria. En ser la reencarnación de un Namekiano malvado, heredó parte de esa malicia, que de hecho en un principio definieron su personalidad. Pero eso choca con la naturaleza increíblemente pacífica de los Namekianos, lo cual, tal y como explico en profundidad en el vídeo Piccolo, Camino hacia la autoaceptación, limitaba en gran medida su potencial. Para entender el porqué, hace falta entender la concepción del ki que tenía el maestro Toriyama. Como digo, eso está todo explicado en el vídeo que hice sobre el personaje de Piccolo. Cuando Piccolo sacrifica su vida para salvarla de Son Gohan, acepta su naturaleza namekiana en gran medida y logra resolver ese gran conflicto interno que tenía. Eso solo ya supone un gran incremento de poder, lo que se demuestra cuando incluso antes de fusionarse con Nail, ese ya le reconoce una gran fuerza a Piccolo, cosa que no habría pasado si su poder siguiese siendo el mismo que cuando luchó contra Nappa. El segundo gran error es olvidarse de que Piccolo no es un ser completo. En su caso, no se trataba de sumar las mejores cualidades de dos guerreros para sacar uno aún mejor, sino que Nail le tapaba el hueco que dejó Kamisama cuando lo expulsó de su cuerpo.
Al tratarse Piccolo de una sola mitad, el efecto que pudiese tener Nail sobre él era muchísimo más alto que si hubiese sido cualquier otro namekiano con el que Nail se hubiese fusionado. Eso se demuestra sin ninguna duda cuando, más adelante, al completarse del todo en la saga de los androides, su poder apenas incrementa un poco. Se vuelve más fuerte, sin dudas, pero se trata de un incremento muy bajo y eso es porque Nail ya había completado a Piccolo en un 90%. Una vez queda eso claro, no es extraño que Piccolo pudiese luchar con Freezer en tercera forma, pues ya había quedado establecido por el gran patriarca namekiano que un super namekiano como Piccolo tendría que haber sido derrotado por super saiyanos y no por saiyanos normales. Vegeta se queda sin palabras ante el poder de las fuerzas Ginyu y Goku, y reza para que se maten entre ellos, pero después le planta cara a un Freezer que quintuplica el poder de estos dos, y además no es aplastado con facilidad. Esa no contradicción se explica por la cuarta regla narrativa que introdujo el maestro Toriyama a partir de la saga de los Saiyanos. Ese Vegeta se había vuelto más fuerte, pero no era consciente de hasta qué punto porque simplemente no se había puesto a prueba. Por tanto, es lógico que actúe tal y como lo hace. Otros casos similares son el Capitán Ginyu creyéndose más poderoso y rápido tras el cambio de cuerpo con Goku, hasta que Jace le mide el poder con un scooter y se da cuenta de lo flojo que era. O Mecha Freezer, plantándose en la Tierra sin ser consciente de lo débil que era por no haber entrenado y comprobado el alcance real de su poder. Por lo tanto, no es solo que sea lógico el comportamiento de Vegeta en sí, sino que además es coherente con otros casos parecidos que se ven a lo largo de toda la serie. Además, sabemos que ese Vegeta iba mal dormido, y aunque pueda parecer una mala excusa, en realidad es algo a lo que Toriyama hace referencia constantemente. Sin ir más lejos, Goku dedica el último día de viaje a Namek a descansar y a dormir bien. En cuanto a que logre igualar a Freezer, ahí tengo que darle la razón a Seldion. Aunque Freezer sea el luchador más descompensado de la serie con diferencia y que un Vegeta con poco más de 200.000 de poder se justifica que lo pudiese igualar en un forcejeo, debemos creernos que tras un Zenkai que le hizo pasar de 18.000 a 24.000 y otro que le hizo pasar de 24.000 a, como mucho, 40.000, de repente, con el tercero, se plantea en más de 200.000. En ese sentido, los Zenkai son el elemento más patillero de toda la serie. Empieza la saga de los androides y aquí la cosa se desmadra a lo bestia. Intentaré ir rápido. Freezer se despierta en la sala de operaciones de su padre con medio cuerpo cibernético. Recuerda que Namek ha explotado y por alguna razón sabe y tiene la certeza de que el Saiyan que le ha destrozado la vida está vivo. ¿Cómo lo sabe? Ni idea, porque Goku está en Yardrat y Freezer no debería saberlo, pero lo sabe, en lugar de suponer que murió en la explosión, que sería lo lógico, ya que además Freezer estaba totalmente convencido de que Goku estaba condenado a morir, ya que al parecer no había forma alguna de escapar. Pero bueno, ahora resulta que no solo sabe que sobrevivió a una muerte segura, también sabe el día en el que piensa volver a la Tierra y hasta cuándo va a llegar, y se dirige ahí con su papá. Y por casualidad se cruza con una nave de su ejército, concretamente de las fuerzas Ginyu, y aunque Freezer no puede detectar energías, deduce de inmediato que el que va en esa nave es Goku. Eso solo es una contradicción si hacemos la suposición que Freezer se dirigió a la Tierra sabiendo que Goku estaría allí. Lo cierto es que Freezer ya dijo en Namek que su siguiente objetivo sería la Tierra, y luego Goku le explicó que con el deseo a las Dragon Balls de Namek transportaron a todos los del planeta precisamente hacia ahí, lo que incluye a su hijo, también un Saiyano. Por tanto, Freezer se iba a dirigir a la Tierra al margen de si Goku hubiese podido sobrevivir. Por lo tanto, la explicación lógica a todo eso es que Freezer ya se dirigía a la Tierra cuando el radar de su nave detectó la nave de Goku. En cuanto a saber que era Goku, no es muy difícil de justificar.
Es obvio que todas las naves tendrían su identificador para que supiesen quién tenía cada nave, del mismo modo que todos los vehículos tienen su matrícula o número de bastidor. Y si la de Goku era la misma que usaron las fuerzas Ginyu para ir a Namek, es obvio que en cuanto supieron de qué nave se trataba, también supieron quién tenía que ir dentro, pues la única manera de que una nave de las fuerzas Ginyu pudiese haber salido de Namek antes de que el planeta estallase es si Goku se había subido en ella. Lo que sí que entiendo que pudiese tener más complicación de justificar es el hecho de que Goku y Freezer coincidan tanto en el tiempo de llegada, pero tampoco cuesta tanto de explicar. Es obvio que la nave nodriza de Colt era mucho más rápida que la de Goku, y por otro lado, también sabemos que Goku era consciente que Freezer seguía vivo y por tanto seguro que suponía que Freezer iría a vengarse. Por tanto, Goku aprovechó el tiempo que tardó en recuperarse del todo de sus heridas para aprender a transformarse a voluntad y el Sunkanido, y regresó a la Tierra en cuanto estuvo listo. En algún momento de su viaje de vuelta a la Tierra, su nave es captada por el radar de la nave nodriza de Colt, y esos aceleran el ritmo de su viaje para llegar unas horas antes que Goku. Tiempo suficiente para limpiar el planeta Tierra de sus habitantes, pero tampoco mucho antes para no tener que perder el tiempo esperando a Goku en Tierra. Es decir, una vez la nave de Goku es captada por la de Colt, esos adaptan la velocidad de su viaje para llegar unas horas antes que él, tiempo que consideran suficiente para limpiar el planeta. Y Goku no se queda atrás, porque mientras todo el mundo habla de la energía de Freezer y otra que se le parece mucho, Goku sabe que Colt es el padre de Freezer. Cabe mencionar que durante la pelea que tuvieron en Namek, Freezer menciona a su padre, pero no tiene sentido que Goku sepa que el acompañante de Freezer es precisamente su padre, básicamente lo adivina. Eso tampoco es ninguna incoherencia. Siguiendo con la teoría de que fueron Colt y Freezer los que aceleraron para llegar antes que Goku, es de suponer que en algún momento del viaje le adelantaron, teniendo en cuenta el momento de su llegada, estando relativamente cerca de la Tierra. Por tanto, es de suponer que en algún punto de ese viaje pasaron lo suficientemente cerca de Goku como para que ese sintiese su energía. Una vez identificado Freezer, si hay otro que es muy parecido a él y Goku sabe que Freezer tiene un padre, porque Freezer se lo contó en Namek, es lógico que suponga que se trata de él. Solo nos basta imaginar que en algún momento del viaje las naves se acercaron lo suficiente como para que Goku pudiese sentir su presencia, y ya luego se concentrase en ella para no perder su rastro en caso que necesitase teletransportarse, que de hecho es lo que sabemos que tenía intención de hacer. Mientras tanto, los terrícolas sienten cómo la nave de Freezer está en el espacio y está llegando, y todos van a un desierto random cuando la nave podría haber aterrizado en cualquier otro lugar del planeta. Incluso Bulma acierta el lugar de aterrizaje, y eso que no puede sentir el ki. Otra que se explica fácilmente. Dado que sentían la presencia de Freezer y su padre desde antes que llegasen a la Tierra, y dado que sabemos que los guerreros Z son bien capaces de localizar la fuente de procedencia de una energía, es lógico que fuesen capaces de deducir la trayectoria que iba a seguir la nave para aterrizar en la Tierra. No es como si Freezer tuviese que hacer una misión de infiltración y buscar el mejor punto para aterrizar. Simplemente lo iban a hacer en el primer lugar factible que encontrasen y luego se iban a desplazar desde ahí, básicamente como ya hicieron en Namek. Del mismo modo, en Capsule Corp debían tener radares capaces de captar la presencia de la nave de Freezer y calcular su trayectoria. Por tanto, que Bulma sepa el lugar también es perfectamente justificable. Mientras tanto, Goku, que se supone que está pendiente de Freezer para teletransportarse en caso de ser necesario, de pronto siente la energía de un Super Saiyan, la cual es totalmente reconocible, ya que es idéntica a la suya, dicho por Gohan. Pero al llegar, pregunta que quién ha derrotado a Freezer, si Piccolo o Vegeta. Claro, Piccolo el Super Saiyan. Eso tampoco es ninguna contradicción en absoluto.
A diferencia de Freezer y su padre, a quien Goku tenía rastreados desde el espacio y por tanto lo único que tenía que hacer era concentrarse en no perder su señal de ki por débil que esa fuese, a Trunks ni le conocía ni se esperaba que estuviese ahí. Captar un ki desde lejos es mucho más difícil que desde cerca y conlleva sus limitaciones, como por ejemplo no poder juzgar bien su tamaño, y Goku estaba a 3 horas de velocidad de su nave de la Tierra. Para que nos hagamos a una idea de cuán lejos está eso, con la nave de Piccolo llegabas a Júpiter con unos pocos segundos de vuelo, contando aceleración y desaceleración, muy superior a la velocidad de la luz, por si alguien se pregunta cuán rápido es eso. Esa misma nave tardaba 30 días en hacer el viaje a Namek, cosa que la nave de Goku, basada en la que estaba llevando ahora, lograba en 6 días tan solo, 5 veces más rápida, aún siendo mucho más grande. Por lo tanto, 3 horas de distancia de la Tierra a donde estaba él a la velocidad a la que iba implicaba estar a varias galaxias de distancia, o dicho de otro modo, aun cuando no había perdido el rastro del ki de Freezer y de su padre, apenas debía poder sentirlo. A esa distancia, a lo sumo, podría sentir vagamente esas presencias, pero desde luego se puede justificar que no identificase el ki de Trunks más allá de notar que estaba allí. En cuanto a que creyese que fueron Vegeta o Piccolo los que matasen a Freezer, a esas distancias dudo siquiera que Goku pudiese medir poderes, pero dado que esos estaban preparando una emboscada y que Freezer y su padre iban con el poder contenido, desde la perspectiva de Goku, en realidad nosotros sabemos que Mecha Freezer era mucho más débil de lo que se creía y que en realidad ya no tenía más poder en reservas que el que mostraba en reposo, no es de extrañar que pensasen ellos como posibles candidatos a vencerles. Por cierto, hay que mencionar que cuando Mecha Freezer y Colt se acercan a la Tierra, todos detectan un ki poderoso y otro aún más poderoso. O sea que esta segunda energía que notan es aún más fuerte que Freezer. Por lo tanto, se entiende que Freezer es más débil que el Rey Colt. Pero luego, en la Daishenzu y en una guía de la película Dragon Ball Super Broly, nos dicen que Freezer es más fuerte que su padre. Así que ya no sé qué pensar. Otra contradicción que no es tal. Por un lado, comentar que lo que se dice en la versión original es que se trata de 2 kis muy parecidos, pero sin especificar que haya uno que sea más grande que el otro. Por tanto, lo de que Colt en tercera forma sea más fuerte que Mecha Freezer es un error de traducción de las versiones del manga de España. Aún así, no es ningún error grave, ya que si Colt transformado en una forma inferior tenía tanto poder como un Mecha Freezer que ya iba al máximo de fuerza, también va implícito en la versión original que Colt era más fuerte. Lo que pasa aquí es que Seldion comete el error de pensar que Mecha Freezer es tan o más fuerte que el Freezer de Namek, seguramente porque se toma literalmente lo que dice, pero no tiene en cuenta el resto de pistas que Toriyama nos dio para que realmente viésemos que ese no era el caso. Ese tema lo tengo explicado en detalle en el vídeo Trunks, así se introduce un personaje, por si queréis verlo bien justificado. Por tanto, cuando en entrevistas se dice que Freezer es más fuerte, es obvio que hacen referencia al Freezer real, y no a la versión mal apedazada que vimos en la Tierra. La Bulma del futuro o es idiota o no tiene las prioridades claras. Trunks sabe exactamente cuándo llegará Goku a la Tierra y el desfase de 3 horas que hay respecto a su viaje. Y ojo al dato porque con esto tenemos que asumir miles de cosas. Que el viaje de Célula afecta al tiempo en el que llegan Freezer y Goku, que no tiene razón de ser. El hecho de que efectivamente existiese tal desfase, que no está nada claro, o dicho de otro modo, no se entiende cómo podían saberlo. En caso de que existiese tal desfase de tiempo, la situación sería: Freezer llega, Goku
llega a la vez, y si a alguien se le ocurre mirar el reloj, algo que todo el mundo haría, y no solo eso, sino que recordaría ese dato 20 años después. En caso de que no hubiese desfase, Freezer había llegado antes. Goku se habría teletransportado allí mismo para detenerlo con todos estos mirando, pero nadie le habló jamás a Trunks del Shunkanido. O sea, ¿qué demonios? Bulma se acuerda de la hora a la que llegó Goku, pero no del Shunkanido. Podría haberle contado eso a Trunks y así él no habría tenido que intervenir y cambiar así la historia. Trunks menciona que esperaba encontrarse con Goku a solas. Es decir, ahora nos tenemos que comer que en la línea de Trunks nadie fue a recibir a Freezer y todos se quedaron en casa, lo cual choca con lo mencionado anteriormente. Pero además, Bulma sabe la hora a la que llegaron, porque evidentemente le preguntó a Vegeta o Yamcha si sentían algo, y miró la hora justo en ese momento, mientras Goku luchaba en solitario contra Mecha, Freezer y Colt. Aquí a Sylveon le sucede lo que a muchos fans de Dragon Ball, que es el de usar lo que el maestro Toriyama no nos contaba en su contra, imaginando escenarios rocambolescos en vez de intentar encontrar los más plausibles. No entiendo muy bien a qué desfase se refiere con lo de la llegada de la nave de Goku, ya que esa siempre llega a la misma hora en todas las líneas temporales, porque la única diferencia entre ellas es que Goku se teletransportó antes de que la nave llegase. Pero lógicamente, esa nave siguió su rumbo igualmente y aterrizó en el mismo lugar y hora en todas las líneas temporales, cosa que se demuestra por el hecho de que un Trunks que viene de la línea de tiempo original conozca dónde y cuándo llegará la nave de Goku en la tercera línea temporal, una que ya ha sido modificada por Trunks y Cell, aunque lógicamente nada de lo que hicieron pudo afectar a la nave de Goku. Luego Sylveon se pregunta cómo podía saber Trunks la hora de la llegada de Goku con tanta exactitud, que si Bulma se acordaba exactamente de la hora y que eso no tiene mucho sentido, y efectivamente eso no tendría mucho sentido. Pero lo que sí que tiene sentido es que una vez la Bulma del futuro decide que la mejor opción es mandar a Trunks al pasado, teniendo en cuenta que Goku enfermaría y moriría pocos meses después del combate contra Mecha, Freezer y Colt, sin que supiesen mucho más de él. Recordemos que en periodos de paz pueden pasar años en los que Goku no visite a sus amigos y todos hagan sus vidas por su cuenta, y que antes de eso estaba ilocalizable en el espacio, decidiese que el mejor momento para mandar a Trunks al pasado fuese entonces. Una vez Bulma toma esa decisión, es lógico pensar que buscarían la nave con la que Goku volvió de Yardrat en el desierto donde aterrizó. Es decir, no creo que Bulma se acordase ni del lugar ni la fecha exactos, y ya no digamos la hora exacta, en la que llegó Goku, pero sin duda sí que se acordaría de la zona aproximada donde tuvo lugar el combate contra Freezer. Sabemos que la nave de Goku aterrizó un poco más lejos, pero dentro del mismo desierto, así que con Trunks peinando la zona y el cráter gigantesco que dejó la nave, es lógico pensar que la pudiesen encontrar. Una vez recuperada esa nave, no cuesta pensar que Bulma accedió a los datos de navegación y pudo ver a qué fecha y hora había llegado. En cuanto al viaje de Trunks, ese no viaja justo cuando llega Goku, porque sabemos que los viajes temporales no son precisos. Sucede en el segundo viaje de Trunks al pasado, cuando llega más tarde de lo previsto y con la acción ya empezada. Vemos que Trunks va con una mini nevera, con lo que probablemente el viaje de Trunks fue unos días antes de la llegada de Goku para asegurarse que ya estaría allí antes de que el conflicto con Freezer empezase. En lo que respecta a lo de encontrarse a solas con Goku, tenemos que pensar que es Bulma quien le contó lo sucedido a Trunks. Bulma dudo siquiera que supiese nada del Shunkanido, ni siquiera cuando la pelea contra Freezer y Colt sucedió, pues dado que las hostias entre Goku y Colt en la línea temporal original fueron fuertes, hasta el punto que a Goku no le bastó con el Super Saiyajin para vencer a Colt y tuvo que recurrir al nivel más alto de Kaioken, de ahí que enferme tan pronto en el futuro en comparación con el presente. Eso lo tengo explicado en profundidad en el vídeo El lado oscuro del Kaioken.
Ella seguramente ni se acercó hasta bastante después que la situación se hubiese calmado. En ese contexto, Bulma lo que recuerda es que Goku ya estaba allí cuando ellos aún se escondían entre las rocas, a una distancia relativamente prudente del peligro. Si Goku se teletransportó solamente unos segundos después de que Trunks iniciase las hostilidades en la línea que vemos, desde el punto de vista de una Bulma que no sabe nada del Sunkanido, era lógico pensar que la nave de Goku llegó antes que la de Freezer, aunque en realidad no fuese así. En resumen, Bulma manda a Trunks a recuperar la nave con la que llegó Goku para saber a qué fecha mandarlo. Como Goku se teletransportó delante de Freezer mientras los guerreros Z y Bulma aún estaban escondidos y lejos de la acción, Bulma asumió que Goku había llegado antes y que Trunks podría esperarle para darle la medicina antes de que empezase el conflicto con Freezer y su padre. Luego, la cagada enorme de número 19 y número 20. Cuando Trunks le cuenta a Goku la historia de su futuro, dice que los dos androides que le atormentan son los número 19 y 20, para que luego más adelante diga que no los conoce de nada. ¡Ay Dios! Esto es producto de que Toriyama quería que fuesen estos dos los antagonistas principales, hasta que Torishima le llamó por teléfono para decirle que desechara esa idea, como ya expliqué en la parte 1. Pero es que esta cagada argumental se arreglaba simplemente llamando número 19 y número 20 a los gemelos, y número 21 y 22 al gordo y a Gero. No era tan difícil. Sin embargo, hay unas pocas traducciones, como por ejemplo la Full Color de Argentina, donde se dieron cuenta de este detalle y arreglaron esto simplemente no mencionando los números de cada androide. Incluso recibí un mensaje sobre este tema, preguntando qué demonios estaba pasando. Bien, pues no es un problema de traducción, esto es un error de Toriyama y podemos comprobarlo en la versión japonesa. Totalmente de acuerdo con Seldion en esa. Aunque en vez de la solución que propone él, creo que lo mejor habría sido que en los volúmenes recopilatorios, donde frecuentemente se aprovecha para añadir correcciones, se hubiese cambiado ese diálogo por los nombres correctos de los androides que Trunks sí conoce, es decir, A17 y A18. Se supone que los androides gemelos aparecen en el futuro, el mismo día, a la misma hora y en el mismo punto en el que el número 19 y 20 aparecen en el presente. Una situación imposible de justificar, supongo que porque realmente estos debían ser los villanos principales, ya que Toriyama aún no había creado a número 17 y 18. Aunque no tengo ninguna duda que lo que cuenta Seldion en ese fragmento sea verdad, no estoy de acuerdo en que se trate de algo imposible de justificar. En la línea temporal que sigue la historia del manga vemos como A17 y A18, pese a no ser tan malvados como los del futuro, hacen caso a Gero en lo que respecta a matar a Goku para tener algo con lo que entretenerse. Aunque en su caso no dudo que de haber dado con Goku le habrían terminado perdonando como hicieron con el resto de guerreros Z, aunque eso es ya otro tema. El caso es que si el Dr. Gero tenía una fijación con esa ciudad y esa fecha, la hora no podemos garantizar que sea la misma en la que atacan a 17 y a 18, pues llevan un rato esperando cuando a 19 y a 20 aparecen. No sería de extrañar que les dijese a los androides del futuro que atacando ahí lograrían atraer la atención de Goku y sus amigos. Y esos le hiciesen caso en ese sentido, porque en lo que respecta a matar a Goku y el resto sí que coincidían con Gero. Cuando están esperando a que aparezcan los androides, Tensian dice que no ha traído a Chaos porque no cree que esté a la altura, pero él sí, y eso que le han contado que los androides superan incluso a los Super Saiyans. Teniendo en cuenta que ese mismo Tien es el que, con su Neo-Kikojo, lograría mantener a Cell en segunda forma distraído el tiempo suficiente como para que A18 pudiese huir, creo que su presencia estaba más que justificada. Con un ataque tan poderoso en su arsenal, entiendo que creyese que podría ayudar ni que fuese creando una distracción, como ya hizo tiempo atrás para ayudar a Goku a luchar contra el Rey Piccolo. Pero incluso sin esa técnica, es un tema de lo preparado que uno se siente para sacrificarse, más que creer que tenía ninguna posibilidad de luchar contra los androides. Aún sin el Neo-Kikojo,
Tien tenía técnicas como el Taioken o Puño del Sol que podrían resultar útiles en según qué contextos. Vegeta consiguió transformarse en Super Saiyan presumiblemente en la Tierra. Tal cantidad de poder debería sentirse en todo el planeta, por lo que los guerreros Z deberían tener conocimiento de ello. Pero no, nadie sabía nada y todos se sorprenden de que Vegeta haya alcanzado el nivel de Super Saiyan. En ese caso, la justificación in-universe que se me ocurre es que Vegeta escondiese a propósito su Super Saiyajin con la intención de sorprender a Goku el día que le desafiase. Sabemos que Vegeta entrenaba en una nave parecida a la de Goku, así que no es de extrañar que lograse el Super Saiyajin en el espacio. Tal y como mostró el relleno del anime, aunque en absoluto pretendo darle ninguna veracidad, más allá de decir que se trata de una posibilidad real. Aunque no tal y como se mostró ahí. Como siempre, la Toei pudo tener buenas ideas, pero la cagaron en su ejecución. Por lo tanto, si la intención de Vegeta era sorprender a Goku con su Super Saiyajin, se puede entender que lo escondiese durante esos meses hasta ver lo que pasaba con los androides. Contra A-19 y A-20 sabemos que esperó antes de intervenir, seguramente pensando que si Goku era suficiente para vencerles, a él ya no le haría falta mostrar su Super Saiyajin hasta su combate de revancha. No digo que esa tenga que ser la única explicación, pero como vemos no cuesta mucho imaginar un escenario que justifique lo sucedido en el manga dadas las circunstancias. Ergo no es una contradicción per se, simplemente algo bastante conveniente, lo cual no es pecado. Sé que es obvio, pero necesito mencionar que es como mínimo llamativo que un científico con los materiales y tecnología tan limitados de la Tierra pudiera crear unos androides que superan por muchísimo el poder de Freezer y los Super Saiyans. Ese es otro gran malentendido nacido de las guías oficiales o una lectura descuidada del manga. Pese a que superaban en poder al Super Saiyajin desentrenado, a Freezer solo se le superó en poder con Cell Perfecto, y ese era un clon mejorado de Freezer que partía de la base genética del propio Freezer, así que es lógico que terminase superando al tirano. Aún así, entiendo que eso de igualar a un Super Saiyajin desentrenado siga pareciendo mucho, pero eso de que la tecnología de la Tierra fuese tan limitada, si algo se encargaba de demostrar la serie una vez tras otra es que los grandes genios científicos de la Tierra eran capaces de lo mejor. El padre de Bulma, por ejemplo, pilló la nave de Goku y diseñó una versión mejorándola muchísimo y haciéndola más espaciosa, con capacidad para entrenar a 100 gravedades, tecnología que ni siquiera sabemos si los alienígenas podían replicar, y 1000 cosas más, y todo en apenas un mes. O Bulma y su máquina del tiempo que construye en el futuro, una tecnología que luego en Super vimos que solo se pudo replicar por una civilización perdida hace mucho tiempo en otro universo muy remoto. Por lo tanto, una vez está establecido que el genio humano es capaz de lo mejor, imaginar al Dr. Gero siendo capaz de crear androides con entre 3 y 5 millones de unidades de poder, si los mesurase un scouter, pues sí, tampoco me parece tan difícil de creer. Que el Dr. Gero era un genio sin parangón lo reconocen hasta Bulma y su padre cuando analizan el A-16. Pero por sus medios, incluso él jamás habría alcanzado el poder de Freezer. Es por ese motivo que cambia de planes radicalmente en cuanto las muestras de Freezer llegan al laboratorio subterráneo y abandona la línea de los robots de combate para centrarse en el proyecto Cell. A-17 y A-18 son creados con tecnología más antigua que A-16 con el fin de que Cell los pueda absorber. La super ultra puerta del laboratorio de Gero. Krillin y Tensian, unos tíos capaces de destruir montañas, no son capaces de romperla. Si el Dr. Gero podía crear androides partiendo de cero con un poder como el de A-16, ¿por qué no también una puerta ultra resistente?
A16 no deja de ser un montón de chatarra si le quitásemos la fuente de energía ilimitada que tiene. Así que si esa puerta estaba enchufada a un módulo de energía, se puede justificar que resistiese los embistes de Krillin y Ten Shin Han. El viaje de Trunks o Célula afecta por alguna razón a la creación de los androides 16 y 19, de los cuales nunca hubo rastro de ellos en la línea de Trunks. Efectivamente, pero no veo cómo eso es una contradicción en absoluto. En el vídeo donde explico en profundidad la paradoja temporal ya doy una versión de cómo podrían esos viajes afectar el desarrollo de los androides. En corto, la explicación es que en la línea temporal original, durante el combate entre Colt y Goku Super Saiyajin, donde ese último se vería superado y forzado a usar el Kaioken, no sería de extrañar que un ataque de energía desviado afectase el laboratorio normal del Dr. Gero, no así el subterráneo donde se encontraba la máquina que hacía Cell o los materiales delicados como los planos de los androides. Si el Dr. Gero del futuro vio su laboratorio afectado por el combate, perdiendo a 16 y parte de la maquinaria con la que trabajaba, es lógico pensar no solo que A16, A19 y A20 no estuviesen listos, sino que A17 y A18 saliesen medio locos por el proceso de transformación en androide, si ese fue más tortuoso por las peores condiciones en las que trabajó el Dr. Gero en el futuro. Cómo el viaje de Cell afectó al de Trunks requiere de una explicación mucho más extensa que encontraréis en el vídeo donde explico la paradoja, y que como el resto de vídeos a los que he hecho referencia encontraréis enlazado en la descripción. Piccolo, al unirse con Kamisama, dice que ya no es Piccolo, pero luego le dice a Goku que le llame Piccolo. Venga, aquí el amigo Seldion se ha pasado de quisquilloso. Es obvio que ese Namek ya no es técnicamente Piccolo, pero como la base del nuevo Namek no fue Kamisama sino el propio Piccolo y Goku le conoce así, pues dice que ya le va bien que le sigan llamando Piccolo. No veo dónde está el problema aquí, ya que si Seldion lo dice en el sentido que Kami jamás habría aceptado usar el nombre de la mitad que repudió, lo cierto es que cuando decide fusionarse con él y entregarle el control, ese trauma ya estaba más que superado. Por lo tanto, ninguna razón se me ocurre para justificar que eso se pueda considerar una contradicción. Ahora llegamos a la locura de Célula y las líneas temporales. Célula dice que completará su proceso evolutivo dentro de 24 años. Se lo dice a Piccolo en su combate que tiene lugar en el año 767. Vale, pues según Trunks, la máquina de Célula viene del 788, es decir, de un futuro de dentro de 21 años. Vamos, que Célula se envió al pasado 3 años antes de nacer. ¿What the fuck? Aunque no dudo que Toriyama pudiese descontarse con los años, ¿estamos seguros que el año donde transcurre la acción es realmente el 767? Con el fin de tener eso claro, he consultado con el mayor experto en cronología de la serie que conozco, Quinton Dorado. Encontraréis el enlace a su canal en la descripción del vídeo también. Y me confirmó que, efectivamente, esas cifras están mal debido a un error del maestro en un diálogo de Bulma, pero que si nos fiamos de las fechas que tienen más sentido, el año al que Seldion llama 767 es en realidad el 764. Dicho de otra manera, en vez de ser un fallo que Cell venga de antes de haber nacido, el fallo está en el diálogo donde Bulma dice que Trunks debe volver 17 años en el pasado. Pero que Bulma no cuente bien los años en una escena determinada se puede justificar perfectamente porque había pasado mucho tiempo y no recordaba bien las fechas. No convierte en error lo dicho por otros personajes. De hecho, ni siquiera es un error, pues podemos asumir que ese Trunks del hospital aún no había ido a recuperar la nave de Goku y por tanto aún no sabían la fecha ni lugares exactos a dónde ir. Es decir, aunque no dudo que Toriyama se descontó con los años en el diálogo de Bulma,
se puede justificar perfectamente que Bulma se descontase sin ni siquiera representar una incoherencia argumental per se, sobre todo teniendo en cuenta que eso de viajar en el tiempo no se le ocurriría hasta mucho después, y que lógicamente no es como si en aquel momento fuese apuntándose las fechas por si acaso. También dice que la máquina estaba programada y que solo tocó un botón, pero viaja al año 763. Es decir, ¿el Trunks al que mata quería viajar a la época de la saga de Namek? ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sabemos, pero habríamos tenido dos Trunks de dos líneas distintas viajando al mismo punto y creando un follón de la hostia. El problema aquí es creer que la especulación de Piccolo sea la correcta, cuando parece obvio que no es el caso. Que Trunks tenía la idea de destruir el laboratorio de Gero antes de que se pudiese activar a los androides viajando al pasado a antes de su primer viaje, se deja claro en ese diálogo de Trunks en la nave de Bulma. Opción que lógicamente solo tiene sentido si el desenlace de la pelea contra los androides no hubiese sido el deseado. En la línea temporal que sigue el manga, Goku se sacrifica, pero luego pide no ser resucitado, y quitando ese detalle, tenemos un final 100% feliz, con la amenaza de los androides totalmente resuelta. Pero si imaginamos que en la pelea contra los androides de la segunda línea temporal, la que se creó con el viaje de Trunks, pero sin que Cell estuviese allí, el desenlace no fue tan bonito, en mi explicación de la paradoja, asumo que Piccolo y varios aliados más de la Tierra mueren en su pelea contra A-17 y A-18 antes de que Vegeta pueda intervenir. Se puede entender que Trunks no abandonase esa idea de viajar aún más al pasado y destruir el laboratorio de Gero antes de que se activase los androides. Para colmo, dice que una vez revierte al estado de larva, necesita 3 años para volver a ser adulto, pero han pasado 4 años desde que llegó, no 3. Basta con comparar el tamaño del huevo con el del insecto gigante con el que se encuentran Son Gohan y Bulma para deducir fácilmente que Cell no se enterró justo nada más llegar. Además de las células de los luchadores que lo forman, Cell estaba formado también por células de otros seres vivos, y dado su aspecto y el hecho de que se enterrase para hacer una metamorfosis, parece obvio que esos seres vivos eran varias especies de insectos de la Tierra. Del mismo modo que en Jurassic Park se usaron ranas para completar el ADN de los dinosaurios, Toriyama incluyó insectos en la naturaleza de Cell seguramente para justificar que tuviese el aspecto con el que lo diseñó. Si Cell llegó 4 años antes de aparecer en Ginger Town frente a Piccolo y se pasó 3 años enterrado, significa que estuvo 1 año alimentándose para crecer y poder aguantar ese proceso de 3 años enterrado. Como no sabemos de ningún ser humano muerto por Cell en esa etapa, podemos afirmar que Cell se alimentó de la fauna silvestre que había en el bosque de alrededor de donde llegó la nave. Se supone que el Trunks al que mata Célula había destruido a los androides 17 y 18, pero aún así, Célula pudo matarlo. ¿Cómo? No lo sabemos. Desde luego, absorbiendo energía de los humanos, no, porque Trunks dice que en su futuro quedan menos de 50.000 personas, y Célula absorbe a 600.000 en el presente para empezar a ser capaz de causarle problemas a los guerreros Z. Sabemos que los androides del futuro eran más flojos, y tal y como tengo explicado en el vídeo de la paradoja, todas las pistas que Toriyama nos dio apuntan a que Trunks venció a los androides de su época con la ayuda de unas alubias mágicas que había traído del pasado. La explicación a qué sucedió para que Trunks diese con la respuesta de las alubias mágicas también está en el vídeo donde explico la paradoja, y repetirlo aquí implicaría explicar media paradoja temporal del tirón, cosa que en este vídeo de respuesta no es factible. Por tanto, incluso Cell de Ginger Town tendría posibilidades contra ese Trunks. Por si eso fuese poco, sabemos que Cell no atacó a Trunks directamente. Los datos que Cell tiene de los androides A-17 y A-18
se corresponden con los de los androides del presente y no los androides más flojos del futuro, cosa que demuestra que aquellos no salieron tal y como el Dr. Gero tenía planeado que saliesen, cimentando que el combate contra Colt afectó su laboratorio y los planes que tenía. Por tanto, es lógico que Cell se esperase escondido a poder matar a Trunks. Y fue mientras le tendía la emboscada para matarle que vio que tenía una nave para viajar en el tiempo y pospuso sus planes para cuando esa estuviese lista para viajar al pasado. Lógicamente, un Trunks que en ningún momento sospechaba de la presencia de Cell y que seguramente estaría terminando de despedirse de su madre o concentrado en terminar la preparación de la nave, no tuvo ninguna posibilidad de reaccionar frente a un ataque por sorpresa de un monstruo. En la Daishenzu se dice que ese Trunks consiguió destruir a los androides con el control remoto, pero este dato jamás se menciona en el manga. Y gracias a Dios que no se mencionó, pues eso es un disparate de las guías oficiales que habría introducido errores argumentales imposibles de justificar. El control remoto lo logran fabricar tras encontrar los planos de los androides que estaban en el laboratorio secreto subterráneo del Dr. Gero, cuya existencia solo conocen porque Cell se la contó. Sería imposible que el Trunks de una línea temporal donde no estuvo Cell en ningún momento, insisto, no estuvo un Cell del futuro, es lógico que el que se estaba cocinando en el laboratorio secreto sí que estaba, pudiera dar con aquel laboratorio, ya que incluso destruyendo Trunks el laboratorio normal, siguieron sin poder ver el otro hasta que Cell se lo contó. Por tanto, ese control remoto de las guías oficiales es una incoherencia, pero de las guías oficiales y no del manga, que, como muy bien dices, jamás dice nada de ello. Y esperad que hay más. Cell explica a qué personajes les robó células. Menciona que pudo haber cogido también las de Trunks. Pero en la línea original de la que viene Célula, fue Goku quien mató a Mecha Freezer y su padre. No hubo aparición de Trunks en esa línea. Así que ¿cómo puede ser que lo mencione? Esos paneles reciclados de Toriyama veo que siguen confundiendo a mucha gente, cuando en el fondo solo son eso, paneles reciclados. Aunque las imágenes de Mecha Freezer y Colt sean de cuando Trunks los mató, y entiendo que eso pueda llevar a malentendidos, realmente aquí es Goku quien terminó con ellos, aspecto que Cell-DB señala correctamente. El malentendido entonces es creer que cuando Cell habla de las células de Trunks se refiere a que las recogiese en aquel momento, pero eso no se dice jamás. Aunque al final el proyecto Cell quedó completado con las células de Freezer, Colt, Vegeta, Goku y Piccolo, el robot espía seguía trabajando por si encontraba más muestras para seguir mejorando a Cell. En la mini historia del futuro de Trunks ya vimos cómo ese logró llegar a Super Saiyajin de joven, y dado que el robot espía era sensible a niveles de poder muy inferiores, tanto que ya se desplazó hacia el combate contra Vegeta para recoger muestras, es obvio que en cuanto Trunks empezó a entrenar con Son Gohan, el robot le detectó y fue a recoger muestras suyas. Lógicamente, aquí no hablamos de ningún Trunks que venga del futuro, sino del propio Trunks de aquella línea temporal, que estoy convencido que con 8 o 9 años ya tenía poder más que suficiente como para haber llamado la atención del robot. Dado que a esas alturas a Cell aún le tenían que quedar muchos años para terminar de completarse, es lógico que la máquina analizase si valía la pena rediseñar al monstruo para incluir las muestras de Trunks y lo descartase, y todo antes de que el propio Cell estuviese listo. A Goku se le ocurre ahora lo de la sala del tiempo. Nos tenemos que comer que esa solución ha estado ahí toda la vida y que nunca han recurrido a ella porque Kamisama es imbécil. Y de la nada descubrimos que Goku de pequeño estuvo ahí un mes. Tampoco usaron esa sala para entrenar para la llegada de los Saiyans, ni en los 3 años esperando a que aparecieran los androides, a pesar de que Goku sabía de la existencia de esa habitación desde que era un niño.
Aquí creo que Seldion está siendo injusto con Toriyama. Precisamente una de las incoherencias que le compraba era el incremento de poder de los guerreros de la Tierra hasta la llegada de Vegeta. Pero ¿no sería precisamente con la existencia de esta Rosat que se podría justificar su mejoría? Es decir, si Goku la usó, ¿por qué el resto no? Además, cuando Goku habla de ella, nadie de los presentes se sorprende ni dice no conocerla. Por tanto, ¿qué nos impide pensar que Yamcha, Tenshinhan o Krillin la usaron? Además, Piccolo dice, literalmente, nadie ha podido aguantar en ella un año entero. Por tanto, es de suponer que más gente aparte de Goku la había usado en el pasado. Desde mi punto de vista, la inclusión de la sala arregla precisamente ese hueco argumental de la saga de los Saiyajin. En cuanto a por qué Goku no habló antes de ella, repasemos por un momento si realmente tenía sentido que lo hiciese. Tras vencer a Piccolo, la paz reinaba en la Tierra por unos años, así que no tenía razón de ir allí. Luego lo mató Raditz y entrenó con Kaito. Justo al volver del entrenamiento con Kaito, Vegeta lo dejó destrozado, y en cuanto se recuperó, se vio obligado a ir a Namek sin poder perder nada de tiempo porque Gohan, Krillin y Bulma estaban en grave peligro. El único punto de la historia donde tal vez habría tenido sentido que fuese sería durante los 3 años de preparación para los androides. Pero tal y como tengo explicado en el vídeo donde analizo el arco de personaje de Goku durante esa saga, desde el punto de vista de sus motivaciones, el vídeo se llama El tercer gran aliado de Cell, por si alguien tiene interés. En cuanto Trunks deja caer que pierde contra ellos no solo por su fuerza exagerada, sino porque son 2 contra 1, es obvio que el instinto de Goku de querer el mejor combate posible le harían descartar la opción de ir a la sala del espíritu y el tiempo. Por eso su mejora durante esos 3 años es tan baja, hasta el punto que Vegeta logra superarle pese a haber conseguido transformarse en Super Saiyan mucho más tarde que él. Y sin embargo es Piccolo el que mejora enormemente hasta casi alcanzarle. Goku sabía que esos androides serían la última oportunidad para tener un combate a muerte en condiciones, y sabiendo que contra Trunks tenían que ser 2 para superarle claramente, se enfocó más en buscar un compañero que pudiese cubrirle las espaldas en combate que en hacerse él mucho más fuerte. No es hasta que se entera de la existencia de Cell y del hecho de que ese tiene potencial para superar a Freezer que no ve la necesidad de usar la sala del espíritu y el tiempo para evolucionar el Super Saiyajin a un nivel que pudiese, como mínimo, plantar cara al tirano. En resumen, está perfectamente justificado, primero por el contexto de la historia y luego por la manera de proceder de Goku, que ese no recurriese a la sala del espíritu y el tiempo antes de lo que lo hace. En cuanto al resto de guerreros de la Tierra, resulta que precisamente imaginando que entraron en la sala del espíritu y el tiempo para prepararse para la llegada de los Saiyans, justificaría su incremento de poder. Así, más que crear huecos argumentales, la sala del espíritu y el tiempo lo que hace es explicar aspectos que flojeaban de sagas anteriores. Y ya que estamos hablando de atar cabos sueltos, una de las patilladas de Namek que Seldion señaló y en la que estuve de acuerdo fue en lo de Goku leyendo pensamientos. Sin embargo, el Goku inconsciente por la enfermedad que vemos en la saga Cell toma conciencia de los androides, de Cell, de Piccolo fusionándose con Kami y, en definitiva, de todos los acontecimientos que, bien mirado, bien podría recordar a la habilidad que mostró ahí. Hay aspectos que se puede justificar que los sepa simplemente si se dedicaba a sentir la evolución de los Kis más grandes que había en la Tierra y juntaba aquello con lo que iba escuchando que comentasen a su alrededor. La fusión entre Piccolo y Kami,
o la fuerza de los nuevos androides, por ejemplo. Pero cuando se transporta a la nave es consciente incluso de pormenores como que todos están buscando a Cell en avión para matarle antes de que se complete, y de hecho es precisamente el potencial de un Cell completado lo que le motiva a ir a la sala del espíritu y el tiempo. Por tanto, podríamos argumentar que si se lo propone, Goku aún conserva esta habilidad de leer pensamientos que vimos en Namek. En cuanto a su uso limitado, se puede justificar porque en ser algo tan intrusivo, sea lógico que no vaya haciéndolo a la ligera y lo reserve para casos de extrema necesidad. No niego que lo de Namek se siga viendo patillero a más no poder, pero por lo menos sí que me gustaría destacar hasta qué punto está bien escrita la saga de Cell cuando introduce el mismo elemento de una manera mucho mejor llevada y que en cierta manera arregla un poco la patillada que hizo Toriyama en Namek. Y ya que estoy con el tema de los errores de Namek que arregló la saga de Cell, por eso digo que es la mejor escrita de todo Dragon Ball con diferencia, es el de los Zenkai Power. Definiendo un límite físico para el estado base de los Saiyans a partir del cual el entrenamiento físico convencional paraba de tener efecto más allá de mantenerles en su máximo, y eliminando el Zenkai y la forma Osaru con él, también corrigió el problema que tuvo en Namek de los incrementos absurdos de poder. Aunque la mejoría de Goku y Gohan en la sala del espíritu y el tiempo es innegable, no se siente como una mejora caída del cielo a conveniencia del guión, sino como la culminación de todo lo que Goku ha ido aprendiendo a lo largo de su vida, aplicado a la forma de Super Saiyajin. Metafóricamente hablando, el mejor artista marcial del universo logró domar la transformación legendaria y luego su hijo ir un paso más allá y evolucionarla. En definitiva, la sala del espíritu y el tiempo no solo arregla fallos argumentales, sino que permite el que, a nivel de significado, es también el mejor entrenamiento de toda la serie y de largo. Vegeta llama a Goku, en lugar de Kakaroto, que es lo lógico, un fallo de Toriyama que se ha quedado ahí para siempre. Vegeta a esas alturas ya llevaba años conviviendo con Bulma y el resto, que se referían al personaje como Goku. Aunque no dudo que fue un desliz de Toriyama, tiene todo sentido del mundo que a Vegeta se le pudiese escapar lo de Goku alguna vez, tras oírlo unas 30.000 veces por parte de todo el mundo. Quiero decir, Vegeta es testarudo como pocos, pero algún desliz pudo cometer. Las Senzu también son dignas de mención, tienen de sobra cuando no las necesitan, pero cuando hay batallas importantes, suerte si tienen 3 o 4. Aunque no discuto el fondo, sí que es cierto que la saga Cell por lo menos da una explicación a por qué cada vez hay menos alubias mágicas. A medida que la vitalidad del planeta disminuye, también lo hace la capacidad de ese para alimentar la planta de las alubias mágicas. Por eso en el futuro, donde los androides habían arrasado con casi todo, no había desde hacía muchos años. Célula dice que si no destruyen el núcleo de su cabeza, siempre podrá volver a regenerarse. Un diálogo absurdo y sin sentido, ya que eso no fue impedimento para que anteriormente se regenerara. Un error que incluso Toriyama admitió después de que se lo hicieran notar. Lo de Célula aprendiendo el Shunkanido y volviendo a la forma perfecta así de gratis es simplemente apoteósico. La improvisación es tal que ni siquiera hay explicación de por medio. Aquí hay varios aspectos a comentar. El primero es distinguir los dos tipos de regeneración de Cell, el namekiano y el de su núcleo de células especiales. En el caso del Kamehame que le deja medio desintegrado, Cell dice claramente que se regenera como Piccolo, y de hecho sabemos que es así porque su poder cae bastante, tal y como sucede con el caso de la regeneración namekiana. La supuesta contradicción que muchos fans señalan ahí es que si a Piccolo le revientan la cabeza, ese se muere. Pero ahí es donde entran en juego los demás seres que forman a Cell. Y cuando digo los demás seres, no me refiero solo al de los luchadores principales,
sino que en ese caso son especialmente relevantes las células de insecto. Si combinamos el sistema nervioso descentralizado de un insecto con la superior resistencia de Freezer y su padre e incluso los namekianos, que aunque no tanto, sí que son capaces de resistir mejor que la mayoría las heridas no mortales que pueden regenerar, podemos ver fácilmente cómo pudo Cell salir vivo de aquel Kamehame. Toriyama, años después, admitiendo el error, no me sirve porque, con lo olvidadizo que era, algo de lo que Seldion es muy consciente, no es de extrañar que un detalle tan pequeño como ese se le olvidase por completo. En cuanto a Cell volviendo de la explosión siendo perfecto, si ese núcleo servía como copia de seguridad en caso de fallo, es lógico pensar que tuviesen capacidad para recordar el mejor estado de Cell antes de morir. En lo que respecta a aprender el Sunkanido por imitación, pues como Goku con el Kamehame, pero con el añadido de que Cell tiene capacidades de una variedad suficiente de seres vivos como para pensar que pudo hacerlo. De hecho, también lo hace Kid Buu más adelante. Por tanto, sabemos que el Sunkanido es una técnica replicable a simple vista, aunque para Goku no fuese el caso y necesitase entrenarla durante un breve periodo de tiempo. Lo del collar de perlas para la novia de Yamcha, a la que por cierto nunca hemos visto, cuando nadie se acuerda de revivir a número 16, porque ya vemos en la saga Buu que el androide número 8 pudo resucitar, así que 16 también habría podido. Aunque es cierto que habrían podido pedir la reconstrucción de A16 con un deseo, también es comprensible que no pensasen en ello. A16 fue un aliado temporal que muchos de ellos solo vieron durante el combate contra Cell, y aunque sin duda su sacrificio fue clave para la victoria, entiendo que creyesen que pidiendo el deseo de resucitar a todos los muertos por célula fuese suficiente para tenerlo de vuelta. Dicho eso, la limitación de 1 año para ser resucitado que aplica a la mayoría de seres vivos no se aplica a él, así que el deseo de hacerlo regresar podría pedirse incluso en Dragon Ball Super. Y hasta aquí mi respuesta a las supuestas incoherencias de Toriyama con Dragon Ball. Pese que algunas son indiscutibles, la mayoría de incoherencias salen de la interpretación incorrecta que muchos fans hacen del manga, más que del manga en sí, que admite explicaciones coherentes a muchos de esos puntos que Seldion criticó. Como de costumbre, me despido con la esperanza que hayan disfrutado del vídeo y de verlos en los siguientes. ¡Saludos!